Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 14 de febrero del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Yo soy María Santa, su pastora laica, y le damos hoy una cordial bienvenida a todos los que sintonizan cada domingo el mensaje para nuestra congregación. Dios les bendiga a todos en este día, que es un día especial. Hoy es el 14 de febrero y en este día se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Es un buen día, mis hermanos, para recordar el amor que Dios tiene por la humanidad y por todo lo creado. Es un buen día para recordar las palabras del apóstol Juan en el capítulo 3, el verso 16 de su escrito. En su evangelio, Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande por ti y por mí y por esta humanidad, que nos envió a su Hijo para traernos el mensaje de salvación. Así es que hoy es un buen día para hacer un alto y recibir el amor que Dios tiene por ti, para agradecer el amor que Jesús tiene por ti y para repartir el amor que Dios te ha dado a ti. Iniciemos este mensaje hoy compartiendo con ustedes la lectura que el leccionario nos sugiere para el día de hoy, y la vamos a tomar del Nuevo Testamento, del libro de Marcos. Vamos a estar leyendo el capítulo 9, los versos del 2 al 9. Hoy estoy leyendo de la versión popular de la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y allí vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Y esto es palabra de Dios. Mis hermanos, hoy es el domingo en que también recordamos la transfiguración del Señor Jesucristo. Y son muchos los misterios que se encierran dentro de nuestra fe como cristianos, mis hermanos. Sabemos que un misterio es algo que no podemos explicar o que no podemos entender dentro de la limitación de nuestra mente. En nuestra fe cristiana hablamos del misterio de la resurrección de Jesús. Es un misterio porque después de estar muerto por 3 días, pudo resucitar y volver a la vida. También hablamos del misterio del nacimiento de Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo sin la intervención de un hombre y nació de una virgen. Eso es algo que nuestra mente no entiende. Los misterios de nuestra fe son un desafío para nuestra mente, pero son sorprendentes para nuestro espíritu.
Hoy hemos leído sobre uno de los misterios más intrigantes y sorprendentes narrado en los evangelios, la transfiguración de Jesús. Una transfiguración, mis hermanos, es una transformación, es un cambio en la apariencia de algo o de alguien. La palabra griega que se usa para hablar de transfiguración y de transformación es la palabra metamorfosis. Esa palabra quiere decir que una cosa o una persona tiene un cambio total en su apariencia, en su aspecto. Se habla de la metamorfosis cuando hablamos de las mariposas, porque la mariposa comienza siendo un pequeño gusanillo, una oruga, y luego pasa a formar una crisálida y se transforma en una hermosa mariposa. La mariposa es un ejemplo de lo que es la metamorfosis, una transformación total. El episodio que hemos leído hoy en la vida de Jesús nos narra algo sorprendente e inexplicable. Allí 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, vieron con sus propios ojos cómo Jesús se transfiguró y su aspecto de hombre cambió, mostrándose como un ser de luz que relucía, y su ropa se hizo tan blanca que brillaba. Un misterio. Allí aquellos 3 apóstoles fueron testigos de algo sobrenatural. Lo que vieron allí los asustó, dice el texto. No sabemos por qué Jesús escogió a estos 3 discípulos para subir al cerro. ¿Por qué a ellos y no a los demás? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estos 3 discípulos estaban entre los primeros 4 que escogió Jesús. Los primeros 4 en ser llamados fueron Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y aquí estaban estos 3 que habían sido invitados por Jesús a subir al cerro con él en este día. Sabemos que antes de subir al cerro venían de haber visto a Jesús sanar y curar a muchos. Lo habían visto hacer milagros. Y Pedro había declarado que Jesús era el Mesías antes de ser invitado a subir al cerro con él. Justo antes de subir al cerro, Jesús les había dicho que él iba a tener que sufrir mucho, que iba a padecer y a pasar por una situación de mucho sufrimiento. También les había dicho que él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. Tal vez estos 3 discípulos necesitaban tener esta experiencia con Jesús. Tal vez Jesús los estaba preparando para la labor que les tocaría a cada uno de ellos. Jesús sí podía ver el futuro de ellos, pero ellos no. Sabemos que Juan más tarde se encargaría de cuidar a la madre de Jesús cuando él muriera. Pedro sería designado como la piedra sobre la cual Jesús levantaría su iglesia. Y Santiago iría llevando el evangelio fuera de la tierra de Israel. Y ni Pedro, ni Juan, ni Santiago sabían lo que les iba a tocar en el futuro. No sabían para qué era que Jesús los estaba preparando. Y es que a veces el Señor nos hace pasar por experiencias que no entendemos, que las cuestionamos. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué a mí y no a aquel que también te sirve a ti, Señor? El Señor nos hace pasar por experiencias que nos preparan y no las entendemos en el momento. En el momento en que estamos pasando por ellas, muchas veces las cuestionamos, pero no las entendemos. Es muy difícil a veces entender el plan de Dios para nuestra vida cuando no podemos ver lo que Él está preparando para nosotros. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de algo que los preparaba para más adelante poder entender también la resurrección de Jesús. A través de aquella experiencia, allí en aquel cerro,
El Señor Jesús les mostró que Él no era de este mundo, como ya se los había dicho, que aunque venía un tiempo duro para Él y para ellos, Él tenía el poder divino para vencer. Les hizo ver con sus propios ojos la inexplicable gloria de Dios, allí, en aquel cerro. Pero los discípulos se enfocaron en aquel momento en lo que veían con sus ojos. Veían a Jesús transfigurado y transformado, y veían a Elías y a Moisés, que ya no vivían en este mundo, allí hablando con Jesús. Imagínense esa experiencia. Y ellos se enfocaron tanto en lo que veían sus ojos, que tal vez no entendieron el significado espiritual que tenía ese momento para ellos. Y así pasa con nosotros, mis hermanos. Nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos y no en lo que el Señor pone en nuestro espíritu. Vemos el problema con el que estamos luchando. Vemos las circunstancias que nos rodean con nuestros ojos, pero no vemos la experiencia con los ojos del alma. Allí Jesús los llevó a tener una experiencia espiritual que era única y que dejaría un impacto grande en estos tres hombres. Allí el Señor se transfiguró físicamente para transformar a estos tres discípulos espiritualmente. Fue una experiencia que estos hombres nunca iban a olvidar. Y ese momento fue tan especial y de tal magnitud que Pedro dice: qué bueno es que estemos aquí contigo, Señor. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, y quedémonos aquí. Qué bueno es tu presencia, Señor. Qué bueno es ver tu gloria, Señor. Qué bueno es cuando alcanzamos tu paz, Señor. Qué bueno es cuando recibimos tus bendiciones, Señor. Queremos quedarnos en esta comodidad espiritual que tú nos das, Señor. Pero el Señor le dice a Pedro: no podemos quedarnos aquí. Hay que bajar del cerro, porque el poder que Dios te ha mostrado a ti, la misericordia que has recibido de Él, la paz que has alcanzado tener a través de Él, donde se necesitan es al bajar el cerro. Aunque queremos quedarnos deleitándonos en la gloria de Dios, la realidad es que tenemos que bajar del cerro a enfrentar a ese hermano que ya no quiere hablarte, a enfrentar ese problema que no has podido resolver, a enfrentar la injusticia de este mundo, a enfrentar ese dolor que sientes. Jesús nos dice: baja del cerro, pero no te olvides de lo que allí pasó. No olvides las veces que he cuidado de ti. No olvides las veces que te he librado del mal. No olvides las veces que te di lo que necesitaste. No olvides las veces que has visto la gloria de Dios en tu vida. No la olvides para que puedas enfrentar ese conflicto que hay en tu vida. No la olvides para que puedas saber que sigo obrando aun cuando tus ojos no lo ven. No lo olvides porque hay muchos que no han podido subir al cerro porque aún no me conocen, y yo cuento contigo para que puedan venir a mí. No te olvides de las veces que has visto la gloria de Dios en tu vida, porque eso es lo que te puede sostener cuando tengas que bajar del cerro. Al bajar del cerro con Jesús, después de haber tenido esa experiencia extraordinaria con Él, aquellos discípulos y Jesús bajaron a enfrentar la necesidad de la gente. Al bajar, leemos más adelante en ese evangelio de Marcos, que lo primero que encuentran es un hombre que viene desesperado ante Jesús, pidiéndole que le sane a su hijo, quien era sordomudo
y convulsionaba echando espuma por la boca. Y Jesús lo sana de inmediato. Si ellos se hubieran quedado en el cerro como quería Pedro, allí en la comodidad y en la gloria de la presencia del Señor, este muchacho no hubiera sido sanado. Y es que aunque querramos, no podemos quedarnos en el cerro de nuestra comodidad espiritual, pues estamos rodeados en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, de personas que necesitan de las bendiciones que Jesús ya nos ha dado cuando subimos al cerro con Él. Si hemos sido testigos de su grandeza, no podemos dejar que eso se quede en el cerro. No podemos quedarnos en la zona cómoda. No podemos construir una choza espiritual y encerrarnos allí, aunque querramos. Nos toca compartir lo que el Señor nos ha enseñado. Pero más que todo, nos toca demostrar que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Pero la transfiguración de Jesús no fue el único misterio que vieron estos 3 discípulos. Lo vieron con sus propios ojos. También allí, con sus propios oídos, escucharon la voz audible de Dios que les decía. El verso 7 lo narra de la siguiente manera. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Fue una orden de Dios para aquellos 3 hombres que estaban allí. Allí Pedro, Santiago y Juan recibieron confirmación de parte de Dios mismo de que Jesús era el Mesías tan esperado. Pero a la misma vez recibieron una orden de Dios mismo. Escúchenlo, les dijo el Señor. Nosotros no somos Pedro, ni Santiago, ni Juan, pero Dios es el mismo. Y hoy también a nosotros nos ordena que escuchemos a Jesús. Estamos en un tiempo en que es necesario buscar, escuchar la voz de nuestro Salvador. ¿Y dónde está la voz de Jesús hoy en día para ti y para mí? ¿Dónde la podemos escuchar? Pues la voz de Jesús está en las Escrituras, está en tus oraciones y está en tu corazón. Pero la voz de Jesús también está en la voz del que consuela al que sufre. Está en la voz del que levanta el ánimo del que está decaído. Está en las palabras que usas para expresar amor y aprecio por los que te rodean. La voz de Jesús está en el que ora por ti. La voz de Jesús está en el que ora con fe. Tenemos que ir por la vida escuchando la voz de Jesús, pero también siendo la voz de Jesús donde quiera que haga falta. Hoy te invito a que, al igual que aquellos 3 discípulos, bajes del cerro a donde has subido con Jesús a recibir tu experiencia espiritual. Baja de allí, pero baja convencido de su poder, pues lo has visto manifestarse en tu vida. Baja dispuesto a ayudar al que aún no ha aceptado la invitación de Jesús para subir al cerro. Baja dispuesto a escuchar la voz de Jesús cada día, pero también baja dispuesto a ser la voz de Jesús cuando Dios te lo pida. Hoy es el día del amor y la amistad. Y es una fiesta y una celebración muy comercial.
La gente va a comprar chocolates, corazones para regalar y flores para enviar. Pero hoy deberíamos tomar este día para hacer un alto y darle gracias a Dios por habernos invitado a subir con Él al cerro. Hemos subido con Él. Y cuando hemos llegado y hemos recibido las bendiciones que Él nos da, quisiéramos quedarnos allí. No quisiéramos bajar a tener que enfrentar el conflicto que nos espera al bajar de allí, a tener que volver a los problemas que no hemos podido resolver, a tener que lidiar con las preocupaciones que tenemos que volver a retomar. Pero lo podemos hacer porque hemos sido testigos de la gloria de Dios en nuestras vidas. No hemos necesitado ver al Señor transfigurado, brillando y reluciente para creer, porque nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y hoy, en el Día del Amor, demos gracias a Dios por el amor de nuestro Salvador Jesucristo, por la oportunidad que nos ha dado de ver su obra en nuestras vidas. Repartamos el amor que Dios nos ha dado. Llenémonos de fortaleza para bajar del cerro y retomar todas las cosas que nos tocan, para poder llevar la voz de Cristo a todo lugar que vayamos. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevando una oración para que podamos cada día ver la gloria de Dios en nuestras vidas, aún en medio de toda dificultad, aún en medio de cada preocupación, aún en medio de cada tristeza. Bendito sea nuestro Salvador en este día, que la gloria de Dios la puedas ver con los ojos del alma. Dios les bendiga.